le damos la oportunidad a la querida compañera, conocida por todos nosotros, que representa aquí a la Dirección Nacional del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, la siempre presente Doris Pizarro Claudio. Adelante, Doris. No me voy a pasar. Yo vengo aquí a mi segunda casa. Vengo a Mayagüez siempre con el mismo amor, con el mismo cariño y con los mismos deseos y agradecimiento de lo que me ayudó esta ciudad en mi formación política. Eso lo quiero establecer desde el primer momento. Es, yo creo, que la segunda vez en estos 50 años, 55, contando los anteriores a la actividad de 1975, que hablo en una actividad de 11 de enero, una de 11 de enero, pero además la otra que había podido expresarme fue en la celebración de la actividad de Juan, cuando lo despedimos en la Plaza de Mayagüez, por quien quiero empezar pidiendo un aplauso. Yo estoy aquí con Juan Maribraz, porque después que nos votaron de la universidad nos repartieron y él me recomendó esta ciudad. Con lo cual, con la sabiduría de Juan, no hay que decir que no se equivocó. Juan era sabio. Así que le agradecemos a toda esta familia que nos acompañe hoy, no solamente la de Mayagüez, sino también los compañeros y compañeras de Aguadilla, de Aguada, de Isabela y un poquito más allá. Y a todos, ¿verdad? No los podríamos mencionar, pero consignar que representan algo muy significativo en mi vida. Así que les agradecemos que estén con nosotros celebrando y mirar la vida de uno de los patriotas, de los hombres más insignes de Puerto Rico, Eugenio María de Hostos, quien nació un 11 de enero de 1839 en esta ciudad, en el río Cañas. Yo no voy a hablar mucho de Hostos, pero sí quiero decir que me encargaron que uniera la vida de Hostos con el significado de este 11 de enero del 1975 y el contexto que vivíamos en esa época y cómo nos trae hasta aquí ese 11 de enero de 1975. Porque, como decía alguien, pensar en el pasado, recordar el pasado, es pensar también en el futuro. Hostos es uno de nuestros más nobles y valientes ciudadanos del siglo XIX y quien llegó a asumir importantes responsabilidades en la lucha revolucionaria del momento en que le tocó vivir, porque de eso se trata, hacer lo justo, lo preciso en el momento necesario, y eso lo hizo Hostos. Hostos representa la esencia revolucionaria fraguada desde el Grito de Lares, el rechazo al Tratado de París que nos dejó como botín de guerra por España hacia Estados Unidos, y donde se gestó la entrega imperialista que al día de hoy dirige nuestra existencia, porque no vamos a dejar de existir hasta que seamos capaces, y sabemos que lo vamos a hacer, sacar el imperialismo norteamericano, derrotar el imperialismo en nuestra tierra. Y Hostos se inicia en ese propósito y lo hace desde una perspectiva local, regional, nacional y también latinoamericana. Y si queremos decir más, también es un humanista que se proyecta a toda la humanidad, y valga la redundancia. Y más allá de la revolución latinoamericana, Hostos en vida, acción y palabra es un personaje para toda la humanidad, como decía. Hoy la tradicional celebración del natalicio de Eugenio María de Hostos, perdónenme que lea porque si no me paso de los 10 minutos.
Hoy la tradicional celebración del natalicio de Eugenio María de Hostos y la fundación del Movimiento Pro Independencia con el concepto de la nueva lucha sigue teniendo un significado trascendental. Nos da un espacio para estar aquí y reflexionar sobre la situación del país, algo que no voy a hacer extensamente, sino marcar algunos puntos a partir de las enseñanzas de Hostos, revivir la memoria, revivir su memoria, revivir la memoria de nuestros mártires, convocándoles hacia el porvenir, parafraseando el título de un artículo de un colega de Humacao, de Rogelio Escudero, de una columna que publicó hace 15 años. Compleja y necesaria es convocar el porvenir en estos momentos. Al convocar el porvenir en favor de la justicia social, la equidad, la democracia y la libertad, no podemos dejar de mirar el balance de fuerza de los enemigos del pueblo que conspiran con su poder para dejarnos la pobreza, en la ignorancia, la dependencia y fortalecer el miedo a la libertad, como pretende hacer el gobierno actual, el gobierno de J-Lo, como le dicen. Y coincido en eso con Ángel García Troche, de que hay que prepararse para combatirlos y derrotarlos. Hay que pensar además en los alcances de la represión y la manipulación para cooptar, para inmediatizar los avances de la organización, la unidad, la movilización del pueblo en defensa de su territorio nacional y también conjuntamente con la diáspora. Desde este 11 de enero nos obliga a rescatar la memoria de nuestros mártires y de los procesos que le formaron. Estamos viviendo una ofensiva de las fuerzas colonialistas, anexionistas, neoliberales, para culminar la entrega de nuestro país al capital internacional, algo que acontece en muchas partes del mundo, como ya sabemos. A esa minoría que favorece la destrucción y la guerra para apropiarse de los bienes de las naciones y que no respetan principios de soberanía ni moral, como decía Hostos, que realiza genocidio y masacre como las que hace contra el pueblo palestino, las que son capaces de mantener un bloqueo de 60 años contra Cuba, primer territorio libre de América, y que además sostiene gobiernos como Milei en Argentina y otros que no los vamos a mencionar a todos. En Puerto Rico hay que hablar de represión, especialmente aquellos actos vinculados directamente con esta región mayagüezana y relacionados con el contexto nacional y los procesos de lucha presente. Esta semana, precisamente, en el periódico Claridad, se da cuenta por parte de la CIA de los manejos que tenían para desbancar la lucha en esta región, muy en particularmente hacia el Partido Socialista Puertorriqueño y hacia muchos patriotas que ya ustedes conocen. Así que no es de extrañarse que uno de los lugares seleccionados para tratar de dar una lección a esta lucha haya sido el pueblo de Mayagüez, la región de Mayagüez. Porque ya teníamos la experiencia, ¿verdad? Y aquí hay una base de los héroes nacionalistas. Aquí hubo una base también, la habíamos tenido anteriormente, hubo varios ataques, uno de ellos fue contra el cine San Rafael, cuando dábamos una película, un documental, nuestra escuela o la nueva escuela de Cuba, que nos pusieron una bomba que se sintió en el barrio Buenavista donde vivía, en el barrio de la Salud, en la calle San Rafael, que no nos que le iban a alquilar, y entre García Troche y doña Lidia Barreto, a quien quiero que recordemos también,
pues conseguimos ese lugar para dar ese documental, en solidaridad con la Revolución Cubana. Así que entre todos estos mártires y combatientes de la lucha social y de la independencia, nos vienen en primer lugar los nombres de Ángel Charbonnier Concepción y de Eddie Román Torres, quienes fueron asesinados vilmente por el terrorismo horas antes de que se iniciara la celebración del 11 de enero de 1975, convocada frente a la alcaldía de Mayagüez. El comité de zona, que yo me honraba en ser parte de este organismo de dirección regional, el cual estaba vinculado a esta actividad también a Aguadilla. Mayagüez había probado su capacidad de movilización y ese día, trabajando en conjunto con la zona de Aguadilla y coordinándolo con la Secretaría de Organización, esperábamos cerca de 5.000 personas. Cuando esa tarde, un sábado, a las 3 de la tarde se mencionó que se habían encontrado unas bombas en la tienda Las Parejas. Realmente yo no pensaba que en este país fueran capaces de cometer una barbarie, de poner en riesgo en una actividad terrorista como esta, que aunque se logró encontrar los artefactos explosivos antes de las 3 de la tarde, no pensé que lo hicieran tan directo como lo hicieron en la cafetería Drive-In, que en la calle que queda al costado de la Iglesia Católica. Les confieso cosas que quizás no las he comentado anteriormente. Hicimos la consulta con el compañero Alberto Márquez, que era el encargado de la comisión política de esta área. Llamamos al compañero Genaro Renta, a cargo de la actividad, y le preguntamos si nos replegábamos y suspendíamos la actividad o si realmente la íbamos a llevar a cabo. Y en una discusión, ¿verdad?, en un diálogo donde participamos compañeros y compañeras de la comisión del comité de zona y con la comisión política, decidimos hacer la actividad y buscar las maneras y discutimos una serie de medidas para salvaguardar la seguridad de ese acto. Nadie tenía experiencia sobre eso, pero la responsabilidad nuestra era garantizar la seguridad de esta persona. Esto no está escrito aquí. Y también salvaguardar el derecho que tiene este país a luchar por su independencia y que se le respeten sus derechos ante esas organizaciones terroristas que se estaban formando con la gusanera cubana, con la anexión, con el Partido Nuevo Progresista, que todo el mundo, en la historia que todo el mundo sabe. Nosotros convocamos en esa tarde desde a los miembros del partido en ese momento que vinieran a Mayagüez a hacer un peine, como le decíamos, por toda el área y examinar los factores de riesgo que podían haber para realizar esa actividad. Entre esos factores de riesgo tomamos algunas medidas, duplicamos el comité de seguridad, buscamos en lugares, no sabíamos qué, porque nadie había, ¿verdad? Esa no era nuestra tarea era organizar una actividad desde donde participaban masivamente más de 5.000 personas, que eran los que esperaban. Y los que estuvieron ese día recordarán que esa meta de 5.000 se superó, porque se llenó esa plaza. Nosotros buscamos a los encargados del municipio, nos abrieron el municipio responsablemente con los conocimientos que teníamos, ¿verdad? Que no eran tanto para eso, porque era esa labor de seguridad. Se la estaban coordinando también otras personas después que encontraron las bombas en las parejas, en la tienda de Las Parejas, pero no pensábamos jamás que se hubiese ido a cometer una actividad como esa, colocar un artefacto explosivo que matara. Yo creo que ni la misma gente, y así consta en algunos testimonios de que tuve alguna información,
que realmente, y lo dice la CIA, en documentos de la CIA, que esa bomba fue responsabilidad de organizaciones terroristas integradas por puertorriqueños y cubanos. Apátridas, como dicen aquí. Hijo de puta también se le puede decir. Muy bien. Así que, o sea, aquí hay que hablar con propiedad sobre eso. Pero fíjense, por eso es que decimos que hay que hablar de la represión, porque ese patrón se repite después en la casa de Filiberto. Cuando centenares de agentes vienen a matar a un héroe que lucha por su independencia, que no permiten que el auxilio que necesitaba y que lo dejan desangrar. ¿Verdad? Uno tiene que pensar que eso es parte de la lucha, pero en cada momento, en cada contexto se toman sus decisiones. Esa actividad de Mayagüez, que nosotros nunca pensamos que tuviera ese desenlace, estaba garantizada, como ya les dije, por la capacidad de movilización que tiene esta ciudad, este pueblo, que ya lo habíamos probado en muchas ocasiones, porque esta ciudad, esta región, esta zona era la zona vanguardia en ese momento, porque tenía la capacidad de haber hecho, como decía, en su preciso momento lo que teníamos que hacer. Cuando iniciamos esa transformación, ya entro en el contexto, cuando iniciamos esa transformación del movimiento pro independencia a Partido Socialista, con muchos de los que están aquí, comenzamos a organizar círculos de estudio. Se cita que en el barrio, en la calle General Patrón de la comunidad de Colombia, fue uno de los lugares donde se reactivó la celebración del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en la casa de Israel y con el compañero Alayón Mónico. Y ahí después se hizo la grande, ¿verdad? Allá en la ciudad de Río Piedra, el día que Vietnam ganó, dicho sea de paso. Y entonces había un contexto de que estaba sucediendo en esa transformación que ya se había dado en la formación del movimiento del Partido Socialista puertorriqueño. Así que, volviendo a la plaza, que es donde estoy en el papel número 3, me queda un cantito de la 4, el reloj marcó casi las 6, eran ya 6 y pico de la tarde cuando sonó ese sonido horrendo y asesino. Casi inmediatamente vimos personas señalando hacia el lugar y negocio al costado de la plaza, a una cuadra muy cercano donde estaba el acto. Luis Ángel Charbonnier, al igual que Eddie Román, murieron asesinados por la bomba, eso ya lo habíamos dicho, y queríamos dar unos datos que están aquí de la información de Ángel Charbonnier, quien era militante en un círculo de estudios que pronto alcanzaría su carnet de militante. Y por su parte, rendirle también homenaje a Eddie Román Torres. No queremos dejar de mencionar su nombre. Porque el 1975 representaba un año de mucho crecimiento y fortalecimiento de la lucha independentista y de los movimientos sociales. Los trabajadores se unían en el esfuerzo de crear su partido de clase, un partido de trabajadores de ideología socialista, algo que en su momento tendríamos que retomar en las circunstancias actuales en que se encuentra este país. Pero no nos compete a nosotros, ¿verdad?, lanzar esa consigna en estos momentos. Avanzaban los esfuerzos del Movimiento Obrero Unido por la unidad sindical. Se formaban nuevas uniones, se desplazaban sindicatos llamados internacionales y se repudiaba la ley Tafarly. Las comunidades se defendían de su derecho a una vivienda justa, el respeto al ambiente, los rescates de tierra, el respeto al ambiente. Habíamos ganado la victoria contra la
fundación del superpuerto en el área oeste. ¿Se acuerdan de aquella marcha bien grande, bien grande, bien grande? Que todavía hay una foto de ella en Río Piedra. La lucha por sacar la marina de Vieques y Culebra alcanzaba la visibilidad en la Isla Grande. Lucha que se profundizó hasta lograr sacar la marina. Aquí está Boglio, me acordé por fin de su nombre, míralo, que estamos haciendo desobediencia civil. ¿Te acuerdas cuando se apagó un motor? ¿Verdad? Que preguntaron en aquella lancha, ¿quién sabe aquí de motores? ¿Se imaginan que estábamos, de verdad? Tiene su nombre también, pero no lo voy a decir porque entre ellos estaba yo. Así que él fue, y te lo agradecemos, mirándolo en perspectiva histórica, esa gestión heroica de prender un motor a las 12:30 de la noche con un aguacero en pleno mar revuelto. También en esos mismos días pues había compañeros que cumplían cárcel. También se desarrollaba un amplio trabajo internacional que coincidía también, se había desarrollado la conferencia de solidaridad con Puerto Rico en México y en La Habana. Si mal no recuerdo, se retaba al imperialismo llevando los viajes a Cuba, los viajes aquellos de girasol, de viajes a Antillas. Y era una serie de retos. Así, es importante mirar esto porque tenemos que analizar el pasado proyectándolo hacia el futuro. Habían unas condiciones donde el pueblo estaba avanzando en su organización y en su movilización. Algo que podemos establecer comparaciones, ¿verdad? Guardando las diferencias históricas con lo que está pasando hoy. Nosotros acabamos de ver una experiencia donde hubo un proceso de unidad, donde hubo un proceso de movilización, de organización muy dramático a través de la alianza y los resultados que se tuvo. Hubo un crecimiento y eso es lo que le tiene miedo el imperialismo. Eso es lo que le tiene miedo, que este pueblo se desvíe de esa trayectoria unitaria que aprendimos en estos momentos, en esta coyuntura. Es de esperar, como decía Angie, que hayan provocaciones. Es de esperar que aumente la represión, ya lo está viendo. Es de esperar que se siga tratando de entregar el país. Y es de esperar otras muchas cosas que también tienen su nombre. Por lo tanto, aquí el reto es, ¿qué disyuntiva vamos a tomar? Yo no voy a entrar en esos detalles porque no... Realmente esto merece una reflexión más sosegada, con más tiempo. Pero sí les recuerdo, y por eso me tomé el tiempo de ver esas experiencias de círculos de estudio, de procesos que se estaban dando, porque yo miro aquí a mi alrededor, y los que están aquí y las que están aquí de alguna manera estuvieron presentes en esa coyuntura de los 70. Coyuntura que se extendió hacia los 80, porque ya los 80, después de Hernández Colón, de los dos términos de Hernández Colón y el Romerato, se desarrolló un proceso también de opresión y de represión que conllevó lo del Cerro Maravilla, que ya ustedes lo recuerdan, en 1979, la serie de el adelanto de las medidas neoliberales de privatización, de entrega, de lucha y otros proyectos que se desarrollaron en la década de los 80. Antonia Martínez, Caballero, Juan Rafael Caballero, Chagui y otros más, Adolfina Villanueva, ya lo hemos hecho, tengo la lista por aquí en algún momento. Carlos Muñiz. Bueno, Carlos Muñiz, vamos a decir presente también. Sigan diciendo nombres. El Topo. El Topo, Carlos Muñiz, Juan Rafael Caballero, el sindicalista, Adolfina Villanueva y otros, Rafael Cáncer Miranda, Villarini,
Feliciano, Lolita Lebrón. O sea, tenemos muchos héroes a quienes poder ir a buscarlos. Porque mi padre me decía que cuando me sintiera sola en algún proyecto, que pensara en las abuelas. O sea, es decir que pensar en familia, pensar en las abuelas es como pensar en la patria, pensando en los patriotas, en los mártires, en los que están vivos también, en personas como nosotros y nosotras, que somos parte de esa lucha que tenemos que documentar para las presentes generaciones y las futuras. Así que eso es lo que yo puedo hacer en este saludo, realmente. Que tenemos, recordarles que tenemos esa responsabilidad de recordar los mártires. Y digo Antonia porque están. Yo les quiero decir que yo tengo de esos mártires por lo menos 3 directamente en mi memoria. Ese día de Antonia, los 2 de aquí, de cual, ¿verdad? Estuve presente, y además todos los mártires que están en una lucha antiimperialista son nuestros mártires. Así que no olvidemos eso, y que es hora entonces de mirar que esta experiencia que tuvimos, y ya voy cerrando, esta experiencia que tenemos, mirar cómo la podemos utilizar. Y les propongo lo de los círculos de estudio. Yo no sé si aquí se están haciendo, pero veníamos conversando de esa experiencia cuando llegamos aquí a Mayagüez, y retomo donde empecé. Veníamos a eso, a cambiar una coyuntura, a trabajar para cambiar unas relaciones de fuerzas políticas. Porque no puede haber cambio político si no hay fortaleza de las organizaciones, si no hay capacidad en las movilizaciones, y sobre todo si no hay una ideología de cambio y saber así un programa de lucha. Tenemos nuestros mártires que son nuestra bandera, y tenemos los deseos de no morirnos, ¿verdad? De no irnos de aquí si no vemos esta victoria. Por lo menos lo digo en mi caso. Así que le agradezco a todas las personas que están aquí, a la familia mayagüezana. Roy, tú no lo sabes, pero el testimonio para que a mí me botaran de la universidad fue que me trepé en un banco a cantar fuego, 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 y que estaba incitando a la violencia. Así que se lo agradezco a Roy, porque si no, no hubiese venido a Mayagüez.